Vamos a iniciar el webinar La nueva normalidad en el entorno laboral. Mi nombre es César Valdivieso Cacique. Hoy estamos ante una situación muy difícil, pero tenemos que ponernos las pilas para poder reactivar la economía. Podemos decir que no es una cosa de juego. Existe la necesidad de reactivar la economía para que las personas vuelvan a sus empleos y tengan ingresos para la subsistencia propia y la de su familia. No solo hoy, sino también del futuro. Tenemos la necesidad de reabrir nuestras empresas, pero esta no puede ser de manera irresponsable. Estamos sufriendo una pandemia por la cepa de COVID-19, cuya principal fuente de contagio es la cercanía entre las personas. Las consecuencias, como hemos visto, son mortales, principalmente para las personas que se consideran vulnerables. Estas son personas mayores de 60 años o que tienen obesidad, diabetes o hipertensión no controlada, así como enfermos de cáncer y mujeres embarazadas. Entonces, reabrir nuestras empresas para reactivar la economía implica una gran responsabilidad. No es cosa de juego. Para esto, el gobierno federal emitió el 14 y 15 de mayo del presente los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, con el objetivo de que las empresas que vayan a reabrir lo hagan con la responsabilidad de salvaguardar la salud de los trabajadores, clientes, proveedores y visitantes. Es muy importante reflexionar que la vida de una persona es lo más importante. Y es cierto, hay que operar nuestra empresa, que puede ser de cualquier giro, puede ser un hospital, puede ser una tienda, un restaurante, puede ser una constructora, un laboratorio. Sin embargo, en cualquiera de estas empresas se involucra el contacto de muchas personas. Desde que salimos de casa para irnos en el transporte al trabajo, en el propio trabajo y también de regreso. Por lo tanto, es muy necesario eliminar o mitigar el riesgo de contagio. Y lógicamente, el regreso de la pandemia, que causaría más muertes y volver a cerrar la actividad económica y social. Debemos reflexionar, sí a la apertura de las empresas, pero con responsabilidad, respetando los lineamientos que el gobierno federal ha emitido. Sabemos que no es fácil ni más barato, pero es la condición para sobrevivir y avanzar. Por lo tanto, debemos de planear y prepararnos adecuadamente para poder llevar a cabo una excelente ejecución de los protocolos de seguridad sanitaria, lo que nos va a permitir minimizar el riesgo de algún contagio. ¿Qué puede fallar? La irresponsabilidad directiva de no establecer estos lineamientos y la del personal operativo y administrativo de no cumplirlos nos puede poner en serios aprietos, no solo en la empresa, sino en la localidad, en el estado y en el país. Por lo tanto, sí sabemos que vamos a requerir más recursos, que vamos a tener que hacer más actividades, que nos va a llevar un poco más de esfuerzo. Sin embargo, es la condición para sobrevivir y avanzar. No nos queda de otra. Muy bien. Explicando este webinar, lo primero que vamos a iniciar es con el proceso para establecer los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria, de acuerdo a los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, que emitió el gobierno federal. Muy bien, este está integrado por 5 pasos. Lo primero que tenemos que hacer es revisar los lineamientos técnicos. El segundo, establecer los protocolos de seguridad sanitaria. El tercero es llenar la autoevaluación de seguridad sanitaria. Luego, en el cuarto, formalizar la carta compromiso con el IMSS. Y por último, el IMSS evaluará la veracidad de estos
y el contenido de este llenado de autoevaluación y de la carta de compromiso, y podrá emitir tres tipos de dictámenes: aprobado, cuando se cumple; no concluyente, cuando se cumple medianamente y hay que volver a enviar información al IMSS; y tercero, cuando de plano no cumplimos. Esta es la parte que nos denegan el permiso para poder abrir. Muy bien. Empezando a revisar los lineamientos técnicos, lo primero con lo que nos encontramos es con el sistema de alerta sanitaria. Es un semáforo que podemos ver cuatro colores: el rojo, el naranja, el amarillo y el verde. Cuando estamos en focos rojos, cuando el sistema de alerta sanitaria está en rojo, es de alerta máxima. Solo se permiten las actividades económicas esenciales definidas por la Secretaría de Economía. ¿Estas cuáles son? Pues aquellas actividades que nos permiten hoy sobrevivir, por un lado, y atender la emergencia sanitaria, como pueden ser la parte de salud, hospitales, clínicas, laboratorios; la parte alimentaria, que son desde las partes agrícolas, ganaderas, comercios que se dedican a la venta de alimentos; también la parte económica para recuperar la parte del dinero, como son los bancos. Entonces, todos estos han iniciado y no han parado, porque es necesaria para la vida misma. Sin embargo, se han incorporado otras, como la industria de la construcción, la minería y la de transportes, como pueden ser la automotriz y la aeroespacial. Sin embargo, aunque estén abiertas este tipo de actividades económicas esenciales, deben de ser con la protección irrestricta de personas en mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque definitivamente debemos distinguir entre dos tipos de personas: las que son vulnerables y las que no lo son. Las vulnerables, el riesgo es de que tengan una implicación mayor, de que tengan que ser intubados, hospitalizados, y que pudieran tener una muerte, ¿no? O sea, puede ser mortal para este grupo. Y la de los no vulnerables, ok, son personas que van a tener los síntomas, que pueden medio agravarse, pero no va a implicar, perdón, la muerte de estas personas. Por lo tanto, es importante que esté claro este semáforo. El siguiente es el semáforo naranja. Este es también alto sistema de alerta sanitaria. Se permiten actividades laborales esenciales y también ya actividades no esenciales. Es decir, otro tipo de actividades, comercios, restaurantes, otro tipo de servicios. Sin embargo, no, la capacidad para poder llevar a cabo esto no es más que del 30%. Es decir, si ponemos un ejemplo de un restaurante en donde tiene 10 mesas, bueno, solo podrán ocuparse el 30%, es decir, 3 mesas. Luego sigue el semáforo amarillo. El semáforo amarillo es de alerta media, en donde se permiten, al igual que en el naranja, todas las actividades laborales con protección irrestricta de personas con mayor vulnerabilidad, y se reduce solo al 60% de ocupación. Es decir, si hablamos otra vez del restaurante, que de 10 mesas podrán ocuparse 6. Entonces, tanto el amarillo como el naranja tienen la situación de que sí pueden abrir actividades esenciales y no esenciales. Sin embargo, el nivel de ocupación en el naranja es del 30% y en el amarillo del 60%. Y por último es el semáforo verde, en donde pues ya se regresa a la normalidad,
la actividad económica y laboral. Se reanudan también las actividades escolares, sociales y de espacio. Es decir, volvemos a la nueva normalidad. Muy bien. Entonces, es importante que para poder reabrir nuestras empresas tengamos en cuenta este semáforo. Repetimos, rojo solamente los esenciales. Naranja pueden ser esenciales y no esenciales, pero su ocupación máxima del 30%. Amarillos, también actividades esenciales y no esenciales, pero con una máxima capacidad del 60%. Y el verde, bueno, ya es una actividad normal para todo tipo de actividad económica, incluyendo también las actividades escolares, sociales y de esparcimiento. Ok, ya revisamos los lineamientos, ya vimos los semáforos, ahora nos toca establecer los protocolos de seguridad sanitaria. Existen dos tipos de estrategias. Las estrategias generales de control, que son promoción de la salud, es decir, que debemos de capacitar a las personas, debemos difundirle la información y debemos limpiar y desinfectar las áreas de trabajo, las áreas de espera. Y por otro lado, proteger la salud con medidas de seguridad e higiene como la sana distancia, el control de ingreso y egreso, las medidas de prevención de contagios en la empresa y el uso de equipo de protección personal. Entonces, fíjense, desde aquí ya el gobierno federal nos está indicando claramente algunas estrategias, algunos protocolos que debemos llevar a cabo para, de manera general, a todo tipo de empresa, podemos ir desarrollando estos protocolos. Entonces, repetimos, promoción de la salud. ¿Cómo promovemos la salud? Bueno, pues a través de la capacitación. Necesitamos capacitar a nuestro personal en todas las medidas necesarias para evitar los contagios o para saber qué hacer en caso de alguno de estos. También difundir información, porque a nuestras empresas llegarán clientes, visitantes, proveedores, y pues que tengan la información oportuna y pertinente para que también tomen acciones. Y toda área, incluyendo áreas de recepción, áreas de espera, sanitarios, comedores y las propias áreas de trabajo, deben de limpiarse y desinfectarse de una manera continua, ya sea por turnos de trabajo, de forma diaria o de acuerdo a ciertos horarios, pero debe de ser periódico. Muy bien. Y en las medidas de protección de la salud, bueno, muy importante. Y esto hay que dejarlo claro. Para que haya un contagio debe de haber cercanía. Por lo tanto, la primera medida que debemos de tomar es sana distancia. Sana distancia en la casa, sana distancia en el transporte, sana distancia en el trabajo. Entonces ese es un elemento en la calle. El otro es el control de ingresos y egresos. Es decir, hacer de alguna manera cercos sanitarios en donde a la entrada de la empresa tomemos la temperatura a las personas, les hagamos un cuestionario para identificar la probabilidad de que tengan hayan sido contagiados, y esto permitir como un cerco que no pasen las personas a infectar dentro de la empresa. Y también, lógicamente, hacerlo de manera en la parte de la salida, pues para ver si hubo algún cambio de que entró y salió, si hubo algo ahí, algún problema dentro de la empresa que haya hecho que haya un contagio. Las otras son las medidas de prevención. Las medidas de prevención, como dijimos, el contagio tiene que ver con la cercanía. Normalmente se da de persona a persona, de una persona que tenga la enfermedad del COVID, que pueda a la hora de hablar, a la hora de toser o de estornudar, infectar a otra persona. Entonces, aparte de la sana distancia, es importante lavarse las manos de manera frecuente, ya que las manos
pueden tocar objetos y estos de alguna manera introducirlo a las mucosas del cuerpo, que son los ojos, la nariz y la boca, y entonces generar el contagio. También en caso de que también hay que tener gel antibacterial o alcohol con gel antibacterial para precisamente de manera continua limpiarnos las manos, esterilizarnos las manos para que no haya esa infección. Ok, y otro elemento es el equipo de protección personal. Si decimos que ese es contacto, bueno, pues debemos de tener cubrebocas, ese es el primero, gafas, podemos tener guantes, podemos tener batas, ¿por qué? Bueno, porque el contagio se puede dar de que alguien estornude y se nos pegue en la ropa, y esto tiene una duración, el virus, por lo tanto debemos de cambiarnos de ropa cuando vayamos a la casa, cuando vayamos al transporte. Eso va a permitir minimizar el riesgo de contagio. Entonces, como podemos ver, aquí ya hay 7 medidas básicas para minimizar el contagio, y le llamamos estrategias generales de control, y ya están definidas desde los lineamientos. Pero hay otras estrategias de control también muy importantes y también muy efectivas desde el punto de vista administrativo. Un ejemplo es la identificación y control de los grupos vulnerables. Es algo que tenemos que definir porque no es el mismo impacto. La severidad de la enfermedad no es la misma con grupos vulnerables que con grupos no vulnerables. Decimos que grupos vulnerables puede ser hasta la muerte, y grupos no vulnerables, bueno, pues es una enfermedad, pero va a pasar. Entonces, tenemos que tener claridad de que en nuestra empresa quién forma parte del grupo vulnerable y quién no, de tal manera que tomemos medidas todavía más estrictas con el grupo vulnerable. Y una de ellas es el trabajo a distancia. Si la actividad que lleva a cabo esta persona del grupo vulnerable puede llevarla a cabo desde casa, bueno, pues esa es una acción estratégica. Es decir, vamos a tratar de que todas aquellas personas del grupo vulnerable no tengan contacto con otras personas donde se puedan contagiar. Entonces, si se puede hacer lo que llamamos home office o trabajo a distancia, pues esto va a ser muy importante. Otra manera de hacerlo, pues también es el horario escalonado. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que un grupo de personas se dividen y de tal manera que no se concentran todos el mismo día o la misma hora. Y esto nos permite, bueno, pues eliminar de alguna manera la posibilidad de estar en cercanía y generar contagios de esta enfermedad. Como parte de esa estrategia también es que ya en el trabajo diseñar que las áreas de trabajo consideren la sana distancia. Y una cosa muy importante es que esto no se establece solo. Tenemos que definir una persona responsable o un comité que sea la persona o grupo de personas de la empresa que haga los protocolos, que capacite a la gente, que supervise y vigile que estos protocolos se llevan a cabo. Y por lo tanto, también se pueden generar auditores o supervisores que verifiquen que las medidas, los protocolos se están cumpliendo en toda la empresa. Entonces, como pueden ver, aunado a los 7 protocolos o 7 controles o estrategias generales, podemos ir agregándole este tipo de estrategias. Bueno, el lineamiento también nos indica cuáles son los pasos para establecer los protocolos de seguridad sanitaria. Entonces, como podemos ver en esta lámina, son 5 pasos. La primera, es muy importante que tomemos en cuenta que, como dijimos, este proceso nos va a costar más. Y nos va a costar más en el sentido de que hay que comprar cubrebocas, hay que comprar gel, hay que arreglar las instalaciones, hay que sanitizar todos los días. Entonces eso implica un costo. Y también pues necesitamos que sea efectivo. Por lo tanto, es muy importante la planeación. La planeación
es donde vamos a identificar las estrategias. ¿Qué es lo que le conviene a la empresa? Para dos cosas básicas. Una, pues para eliminar algún probable contagio, que es lo más importante. Pero segunda, también para cumplir con los lineamientos del gobierno federal. Entonces, aquí tenemos que hacer la parte de planeación. En la segundo paso, bueno, pues tenemos que definir cuáles son las medidas de promoción, ¿sí? ¿Qué vamos a difundir? ¿Cómo lo vamos a difundir? ¿A quién lo vamos a difundir? Entonces, hay que definir esta parte de la promoción. Luego, identificar cuáles son aquellas actividades de protección que podemos hacer. ¿Podemos hacer la medición de la temperatura? Bueno, pues hay que comprar unos instrumentos de medición de la temperatura de manera a distancia. Tenemos que llevar algún registro de todo esto. Bueno, lo podemos hacer, lo identificamos como algo que vamos a implantar. Y así, las medidas que consideremos importantes y que tenemos que hacer para que no haya contagio. Entonces, ese es el tercer punto. El cuarto punto es ya darle acción a las cosas. Es decir, ahora sí, ya tenemos los protocolos, ahora hay que informarle a la gente, hay que comunicárselos, hay que capacitar a la gente. Es decir, tenemos que entonces definir en dónde vamos a colocar la información, si va a ser en algún tablero de la empresa, va a ser en la intranet, va a ser por correo electrónico, y también debemos darle la formalidad a la capacitación. Puede ser capacitación en cursos en línea, que ahí mucho nos ayuda el IMSS, pueden ser cursos presenciales, pero con la sana distancia y teniendo todos los cuidados necesarios, pero hay que capacitar a la gente. Y de ahí, bueno, hay políticas que vamos a tomar que son de tipo temporales. Esta es la actividad o paso número 5. Es decir, con las medidas de promoción, las medidas de protección, la información y la capacitación, va a haber también medidas temporales o políticas. Un ejemplo de ello, bueno, pues la empresa se tiene que acostumbrar a que si una persona tiene ciertos síntomas, es mejor que se quede en casa, aunque haya que pagarle su sueldo. ¿Sí? Esas son políticas temporales en el sentido de que al menos 14 días deberá estar en su domicilio en resguardo domiciliario. Bueno, no es una actividad frecuente. Otra puede ser el home office. O sea, el trabajo a distancia no siempre va a ser. Mientras exista la problemática, mientras haya grupos vulnerables, bueno, pues necesitamos también tener esa medida como algo temporal que nos permita ir logrando los resultados que queremos, que es que no haya contagios, que no haya enfermos, que no haya muertes y que nuestro negocio esté en marcha y opere adecuadamente. Muy bien, esos son los pasos que debemos hacer. Y por último está el paso 6, en donde se firma la carta de compromiso para que el IMSS de alguna manera por diferentes medios está apoyando a través de cursos, a través de chats, a través de correos, a través de información en televisión. Es la manera como está apoyando. Y también existen teléfonos para en caso de que haya dudas que les puedan preguntar. Y bueno, como todo ese punto de implantación, ahora sí hay que llenar o cumplimentar el documento de autoevaluación de seguridad sanitaria en la plataforma del IMSS. Y con eso se cubre los 7 pasos para elaborar estos protocolos sanitarios, hacer el trámite y definitivamente den el permiso para la reapertura del negocio. Ahora, esta parte es un tip, una forma de apoyarlos para que ustedes vayan desarrollando sus protocolos de seguridad sanitaria. Bien, dijimos que hay 7 pasos. Bueno, pero ¿qué incluye el primer paso ya de forma específica? ¿Por dónde empezamos?
Muy bien. Lo primero que nos pide los protocolos los lineamientos, perdón, son definir una persona responsable o un comité. Bien, esto debemos identificar que sea una persona que tenga liderazgo, que tenga ciertas competencias, que sepa comunicarse de manera oral y escrita, que sepa negociar o más bien convencer a las personas del buen uso de estos protocolos que nos conviene a todos y definitivamente que sepa, que tenga autoridad para que en caso de que alguien no quiera cumplir con estos protocolos, bueno, pues tener la autoridad y la energía necesaria para hacer cumplirlos. Entonces, este es el primer punto. ¿Podemos poner a cualquier persona? No, ¿verdad? Entonces necesitamos que tenga un mínimo de elementos de competencia que debemos definir y qué actividades va a llevar a cabo. Porque tiene el compromiso de elaborar los protocolos, de capacitar y difundir, de supervisar y vigilar que se cumplan. Entonces, estos elementos, ¿cómo los va a hacer? Pues lo va a hacer a través de recorridos, va a hacer encuestas, va a tomar la temperatura. Ese es el primer protocolo. El segundo, dentro de esta parte de planeación, importantísimo. A lo mejor pudiera haber un impacto o algo fuerte en la parte de contagio, pero no es lo mismo que contagie a una persona vulnerable que se puede hasta morir, a una persona que no es vulnerable, que nada más tiene que estar resguardado en su domicilio por 14 días o por los días que sean necesarios. Entonces, tenemos que establecer un protocolo para cómo identificar en nuestra empresa que las personas que forman parte de este grupo vulnerable. Vuelvo a repetir, personas mayores de 60 años, personas con obesidad, con diabetes o hipertensión no controlada, que hayan tenido cáncer o que tengan cáncer, mujeres embarazadas, personas de alguna manera con incapacidad física. Entonces, todas estas personas forman parte de esos grupos vulnerables, hay que identificarlos y con ellos establecer estrategias específicas. Eso es lo que nos dice la parte de planeación. Entonces, ya teniendo ahora sí identificados los grupos vulnerables o las personas que forman parte de estos grupos vulnerables, ahora sí, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí el tercer paso sería, estas personas, la actividad que llevan a cabo, ¿son actividades que pueden hacerse en casa? Entonces, si son personas que pueden hacer sus actividades en casa, bueno, pues entonces programamos y hacemos un tercer protocolo de cómo llevar a cabo las actividades en casa, a distancia. Pero sí es importante definirlo porque mucha gente cree que trabajar en casa es no tener un horario, trabajar en forma desordenada, hacer lo que quieren, descansar de más, ¿no? Se requiere que esas personas se dediquen al trabajo, por lo tanto hay que definir claramente un protocolo ahí para que sea productiva esta actividad de home office o de trabajo a distancia. El otro protocolo que podemos hacer es el de los horarios escalonados. Es decir, ok, pues vamos a que tengan menos tiempo de contacto. Ok, vamos a dividirlo en 2 grupos o en 3 grupos y unas personas van a ir al trabajo un día y luego se van a quedar en casa y va a ir otro grupo. Vamos a trabajar 4 días y el viernes todos en casa. Entonces, esto ayuda a que mejoremos la parte esta de tráfico, no haya tanta gente en las calles, no haya tanta gente en el trabajo y por lo tanto, bueno, disminuya la probabilidad de algún contagio.
Entonces, estos dos elementos los debemos tener muy considerados para la parte de grupos vulnerables. Ok, entonces esta es la parte 1, tener muy claro eso. Y ahora sí, pasemos a las estrategias del total de las personas que tienen que estar en el sitio de trabajo o que también pues pueden estar trabajando a distancia. Pero esto sí ya es para todos. Entonces aquí tenemos las actividades 2, 3, 4 y 5. Ya lo dijimos. Primero es la parte de promoción de la salud. Hay que capacitar a todo el personal. ¿Pero qué le vamos a capacitar? Bueno, pues debemos de tener material para que la gente comprenda de qué se tratan los protocolos, ¿no? Capacitar en los protocolos. Y también, pues, en las medidas generales que se están tomando para minimizar los contagios. Esto significa que, pues, podemos tener acceso a los cursos en línea que hay en diferentes, en diferentes, eh, oficinas gubernamentales. Muy bien. Entonces es la capacitación. La información, bueno, pues debemos de pegar información en los tableros, trípticos, debemos hacer lo que le llamamos carteles para que la gente se entere y tome acción. Y por último, debemos de tener un programa muy claro de limpieza y desinfección y sanitización, de tal manera que libremos de virus cualquier espacio, ya sea recepción, ya sea las áreas de trabajo, comedores, sanitarios, el transporte. Muy bien, ok. De ahí, bueno, pues sana distancia, es decir, tenemos que poner como un punto importantísimo de contagio es la cercanía. Por lo tanto, lo mínimo necesario es estar a unos 50 metros en cualquier parte donde estemos, ya sea en las áreas donde estamos esperando el transporte, la parte del trabajo. Esto es importante. Muy bien. Ahora, otras medidas son los controles de ingreso y egreso, que ya lo platicamos, como la medición de temperatura y los cuestionarios. Eso nos van a dar una idea de si hay alguien que tenga los síntomas y que podamos evitar esta parte. Las medidas de prevención, esto es importantísimo, o sea, estarnos lavando las manos, estarnos poniendo gel, es muy importante. Y luego el equipo de protección personal, usar los cubrebocas en todos lados, usar gafas, usar los guantes cuando tengamos que manipular algún objeto, eh, batas, overoles que nos permitan cambiarnos cuando lleguemos a casa. Ok, ese es el punto. Y por último, bueno, las políticas temporales, como separar las estaciones de trabajo, contar con barreras físicas, como tener barreras que cualquier situación pues impida que haya ese contagio con otras personas. Ya lo vimos, reducir la densidad de personas, es decir, si de alguna manera la ocupación es del 100, bueno, podemos dividirlo al 50, al 30, al 60%, o establecer señalamientos, por ejemplo, si van a pagar en una tienda, bueno, pues está definido con señalamientos la distancia que deben de estar en la fila las personas para poder evitar este contagio. Y el otro es el resguardo domiciliario. ¿Qué sucede? Bueno, pues cuando hay sospecha de alguna situación de una persona enferma o que pueda tener los síntomas, bueno, pues es muy importante como medida temporal mandarlo a su casa y que haya un resguardo domiciliario que le permita un tratamiento en casa y después, posterior a que ya venza la enfermedad, bueno, una revisión médica que le autorice volver al trabajo. Entonces, aquí están en una lámina muy claro, perdón, la forma o los protocolos mínimos que debemos de tener. Entonces podríamos decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
15 protocolos básicos que podemos aplicar nosotros en nuestras empresas. También quiero dejar claro que habrá algunos protocolos específicos para restaurantes, para hospitales, para cines, para parques, para cualquier otro tipo de negocio, pero eso hay que identificarlo. Estos son, de alguna manera, como ya contamos, son 15 que podemos aplicar en nuestra empresa. Nosotros debemos identificar cuáles son los más efectivos. También la parte de cuál implicaría un costo muy alto, bueno, y que no podamos hacer, bueno, minimizar o más bien optimizar los protocolos para lograr una efectividad mayor. Y por último, bueno, pues el apoyo que ofrece el IMSS y las otras oficinas gubernamentales y el hecho de que es un compromiso llenar la guía de autoevaluación. De hecho, no va a haber permiso si no se llena esa guía y el IMSS decide, cuando menos a nivel federal, esta parte de apertura de la empresa. ¿Qué puede pasar? Definitivamente a veces desconocemos la normatividad y esa es una excusa para no aplicarlo. El hecho de no aplicar estos protocolos, lo sabemos muy claro, puede implicar contagios, regreso de la pandemia y como un boomerang, volver a cerrar la empresa o las empresas. ¿Por qué? Bueno, porque lo más importante es la vida humana. Entonces, el no cumplir con esta obligatoriedad, pues definitivamente nos estamos jugando pues el futuro del negocio, ya sea por una sanción, por un cierre o porque tengamos que cerrar por un contagio masivo en la empresa que nadie queremos. Entonces, es importante tomar esa responsabilidad y definitivamente hacer los protocolos. Entonces, mi forma de retroalimentarlos es aquí tienen una lista de protocolos que ustedes pueden utilizar. Bueno, ya vimos los 7 pasos, ¿no? Esto es para darle de alguna manera legalidad al proceso, ¿sí? Sin embargo, aquí les presento una estrategia de implantación de la empresa considerando el ciclo de mejora continua. El ciclo de mejora continua es una herramienta muy efectiva para establecer sistemas de gestión, es decir, la manera de cómo lograr resultados de manera eficaz y eficiente. Entonces, para lograr que nuestra empresa pues no haya contagios, para lograr que se implanten adecuadamente los controles, este ciclo de mejora continua nos da una pauta para llevarlo a cabo. Entonces, consta de 6 pasos. La planeación de la estrategia, que ya coincide con los pasos de los protocolos. Ahora sí, la elaboración del protocolo. Luego, informar y capacitar a la gente. Luego ya la gente con el conocimiento ejecuta los protocolos. Sin embargo, debe haber una supervisión y vigilancia que verifique que se están aplicando bien los protocolos y luego acciones de mejora para dar el ciclo de mejora continua. Es decir, se está haciendo bien, se está haciendo regular, se está haciendo mal. Bueno, ¿qué acciones debemos de tomar para mejorar este sistema? Y entonces es un sistema muy sencillo, muy ágil, muy adecuado para lograr implantar un buen sistema de protocolos para evitar los contagios en la empresa. Entonces voy a platicar brevemente de cada uno de estos pasos. El primero es la planeación. La ventaja de la planeación es que no gastamos ni un peso, todo lo hacemos en papel. Implica definir la persona o comité responsable. Pero fíjense qué importante es la decisión. Si seleccionamos mal, no vamos a tener buenos resultados. Pero si elegimos bien, nos va a permitir desde ahí hacer un proceso eficaz de implementación de estos protocolos.
Luego, pues tenemos que, de todos los protocolos que pudieran existir, ¿cuáles son aquellos que nos convienen? ¿Cuáles son aquellos que nos van a costar menos pero van a ser más efectivos? Entonces, identificamos los protocolos de seguridad sanitaria. Y también, muy importante, definir e identificar los grupos vulnerables, las personas que forman parte de esos grupos, tenerlos claros, porque de eso depende una estrategia muy importante, de que el impacto del contagio no sea tan grave. Entonces, eso es fundamental, la parte de planeación. Después de ahí, ya que hicimos esta parte de planeación, bueno, pues ahora sí, hay que documentar los protocolos. Estos 15 que vimos, bueno, pues hay que tenerlos de manera escrita, diagramados, en fotografías, en videos, lo que sea, de tal manera que estén documentados y permitan a las personas, de alguna manera, usarlos o consultarlos. Mientras no existen, bueno, ¿a quién le preguntas? Entonces, la documentación, los manuales siempre sirven para que si tienes dudas o no los conoces, los puedas estudiar, los puedas consultar de tal manera que eliminen las dudas. Entonces, el segundo paso sería elaborar los protocolos, documentarlos. El tercero, se procede a capacitar. O sea, no es efectivo tener solamente la documentación ahí en bonitos manuales o en la computadora. Hay que llevarlo al conocimiento de la gente. Para que la gente tenga, pueda aplicarlos, necesariamente tiene que conocerlos. Porque si no los conoce, pues lo va a aplicar mal o no lo va a aplicar. Entonces es importante capacitar a la gente. Capacitar a la gente es pasar del conocimiento de una persona o de los documentos al conocimiento de todas las personas. Y es importante que nadie quede exento de esto, que nadie quede fuera del conocimiento, porque la persona que no conozca es la que va a cometer el error y es la que va a generar el contagio. Entonces se procede a capacitar e informar a trabajadores. Sin embargo, también, de ser posible, clientes, proveedores y visitantes que vayan a la empresa. Ya que están capacitados e informados, bueno, ahora sí, ya es responsabilidad de la gente. Los trabajadores, clientes, proveedores y visitantes deben de cumplir estrictamente con los protocolos. Y la palabra clave aquí es cumplir estrictamente. Cualquier error, cualquier falla, bueno, puede generar un problema de contagio. Entonces, es importante también que las personas asuman su responsabilidad de cumplir obligatoriamente o estrictamente con estos protocolos. Entonces, aquí ya vamos implantando claramente el sistema. Sin embargo, por la idiosincrasia que tenemos como mexicanos o como por cultura, siempre necesitamos una persona que nos vigile si estamos cumpliendo o no. Normalmente cuando la persona no hay alguien que nos supervise, pues no lo hacemos o lo hacemos mal. Entonces, el quinto elemento es que esta persona nombrada o el comité responsable, o si nombramos auditores o supervisores, ayuden a supervisar y vigilar que se cumplan los protocolos. Y también definir acciones inmediatas. Si una persona, que es el supervisor, está viendo que la persona no usa el cubreboca, bueno, pues tiene que instarlo, tiene que, de alguna manera, definiendo su autoridad, pues decirle a la persona que tiene que usarlo. Entonces, eso ayuda a que se cumplan los protocolos. Y por último, bueno, pues derivado de todas estas acciones que se hacen en el día a día, de todos los registros que se toman, de todos los datos que se generan, bueno, analizar cuáles han sido las fallas e identificar cuál es el análisis de causa raíz para tomar acciones que eliminen de tajo, ¿sí?, la falla. ¿Y esto qué es? Bueno, ¿existe el protocolo? Si no existe, hay que hacerlo. ¿El protocolo está deficiente? Bueno, pues hay que mejorarlo.
Entonces, si el protocolo ha servido en un área y puede servir en la otra, bueno, hay que llevarlo a la otra área. Entonces, estas acciones nos van a ayudar a homogenizar los protocolos en toda la organización, a hacer un estándar y a mejorarlo continuamente. Entonces, por eso les propongo yo este ciclo de mejora continua aplicado a los protocolos para enfrentar el COVID. Muy bien, ya teniendo los protocolos, ya aplicándolos, ya que la gente los conozca y los use, bueno, tenemos que llenar e informar a las oficinas gubernamentales responsables, en este caso al IMSS, pues que ya tenemos toda pues el sistema, ya tenemos los protocolos, los lineamientos bien definidos en la empresa y que vamos a hacer lo más posible con estos para ser muy efectivos y eliminar cualquier riesgo de contagio. Ahora sí, lo vamos a traducir en llenar la evaluación de seguridad sanitaria. Entonces, esto existe en la plataforma www.gov.mx/nueva normalidad. Entonces aquí nos piden una serie de datos y nos van a también a solicitar los diferentes protocolos y ahí vamos a poner esta anotación. Pero es muy importante lo siguiente. Hay gente que puede llenar y mentir en este formato. ¿Sí? Lógicamente eso implica dos cosas. Número uno, bueno, pues que hay un riesgo latente de algún contagio en su empresa porque no existen los protocolos. Y la otra, que en caso de alguna revisión por parte de la Secretaría del Trabajo o por parte del COFEPRIS, pues puede haber una sanción, una multa o en su defecto un cierre de la empresa por mentir y no cumplir con lo que aquí se determina. Entonces esto se llena en esta plataforma y es obligatorio. Podemos querer no hacerlo o como siempre hacer como que lo hicimos. No, aquí es obligatorio hacerlo. Y creo que esta es la importancia de la responsabilidad directiva. Es decir, ¿sabes qué? No tanto vamos a hacerlo por cumplir, que es importante y bueno, sino por estar seguro, por tener un lugar seguro y saludable. Porque a esto nos dedicamos y nos vamos a dedicar en el futuro y no queremos que aquí se genere un contagio. Imagínense cómo nos vamos a sentir tan mal que se nos muera un trabajador, un cliente, un proveedor, porque no tomamos las medidas. Es una situación muy crítica. Por lo tanto, debemos de tener esa responsabilidad y además es obligatorio. Entonces, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas deben de llenar esta guía para determinar el grado de cumplimiento de los protocolos de seguridad necesarios para que el IMSS les dé la aprobación para iniciar operaciones. Como ya dijimos, se debe llenar en la plataforma www.gov.mx/nueva normalidad. Muy bien. Pero no solo eso, existe un cuarto paso. Como esto es llenar un documento, una plantilla, pues la gente puede mentir. Entonces, debemos de hacer una carta compromiso en donde indiquemos que la información que estamos poniendo ahí es veraz, que es verdadera, que sí lo tenemos, que sí tenemos los protocolos, que sí los estamos usando, o que ya los estamos empezando a usar, o que los vamos a usar, pero ya los tenemos. Y también, bueno, que si tenemos problemas, pues hay que aceptar la asesoría del IMSS. Eso ayuda a que el trámite se vaya llevando a cabo y también se sube en la misma plataforma. Y por último, bueno, si ya entregamos, fíjense, pero ¿cómo fue el proceso, no? Primero revisamos los lineamientos, los estudiamos, identificamos de qué se trataba y qué elementos debíamos considerar para cumplir. Segundo, ahora sí, ya elaboramos los protocolos que nos sirven a nuestra empresa para eliminar cualquier posibilidad de contagio o de enfermo. Tercero, llenamos la autoevaluación, pero porque ya tenemos los protocolos. Cuarto,
firmamos una carta compromiso donde lo que llenamos es cierto, es veraz, es verdadero. Y que ya estamos usando eso. Y quinto, bueno, como consecuencia de eso, pues el IMSS hace una evaluación. Y hay de tres situaciones. La primera, te aprueba si la empresa logra concluir el establecimiento de los protocolos de seguridad sanitaria y con ello podrá iniciar sus operaciones. Segunda, no concluyente, es decir, la empresa deberá enviar información adicional porque no cumple al 100% o no cumple en la calidad que el IMSS define. Y entonces hay que mandar la información faltante al correo nuevanormalidad@ins.gov.mx. Y por último, cuando nos deniegan el permiso, es decir, la empresa no cumple, por lo tanto tendrá que formalizar todos los protocolos y demostrar esto para poder reiniciar operaciones. Ahora, como comenté, esto puede haber una inspección opcional por la Secretaría del Trabajo y COFEPRIS. De hecho, lo hace. Lo que pasa es que son tantas empresas y no son tantos inspectores que lo hacen de manera aleatoria o programada. Entonces, puede ser que al principio no nos toque, pero posteriormente puede caernos un supervisor, un inspector, y pues decida, si no estamos cumpliendo realmente, cerrar la empresa, multarla o sancionarla. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y lógicamente, bueno, pues el gobierno, de alguna manera, a través del IMSS, a través de la Secretaría del Trabajo, pues están apoyando para que esto se implante. Pero no es por una cuestión de obligación, es por una cuestión de alguna manera, de seguridad sanitaria, de que no haya enfermos, de que no haya contagio, de que no haya más pandemia. De por sí las cosas están muy difíciles, perdón, para que todavía regrese la pandemia. Nos acaba. Entonces sí hay que estar muy consciente de esto. Les agradezco mucho su asistencia a este webinar. La idea es que tengan claridad en lo que necesitan hacer para poder reabrir sus empresas. Y este webinar forma parte del curso en línea que estamos llevando a cabo y que los invitamos a que continúen participando y que si les ha gustado, bueno, pues lo comuniquen a otros empresarios, a otras personas que estén interesados en llevar a cabo este curso en línea. Entonces, a nombre de Innovative Direction, me despido agradeciéndoles mucho su asistencia y participación.